Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que podamos estar juntos el día de hoy para seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Como ya lo hemos venido haciendo de 3 videos para acá con la serie de la grandeza del Todopoderoso. Esta ocasión con la parte final que titulamos Cristo, el Invencible. En las partes anteriores de esta serie hemos estudiado la grandeza del Señor Jesucristo en varios aspectos, desde su poder de creación, su poder para salvar, así como de darnos esperanza y vivificar nuestro corazón. Hoy veremos a un Cristo conquistador de la muerte, a un Cristo que es más grande aún que sus enemigos, que el diablo y que todos aquellos que están en su contra, a un Cristo invencible. Retomemos entonces la muerte admirable que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con unos versículos. Juan capítulo 10 versos 17 al 18 escrito está: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En este verso podemos ver que Jesús es más grande que cualquiera de sus enemigos que en ese momento querían asesinarle, y aún más grande que la muerte. Además, vemos algo precioso para ti y para mí. Por obediencia al Padre y por amor a su creación, los seres humanos, Jesucristo permitió que le matasen, permitió toda la tortura, permitió que lo humillaran por amor y obediencia al Padre y a su creación. Pero vemos también algo sumamente interesante y es lo que trataremos todo este tema. ¿El Señor Jesús pone su vida para volverla a tomar? En esta afirmación vemos claramente que el Señor Jesús era Dios en la carne. Por ser tan interesante este punto, ahondemos más en él. Después de que Jesús murió, lo llevaron a su tumba y la aseguraron. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 27 versos 63 al 66, diciendo: Señor, refiriéndose los sacerdotes a Pilato, nos acordamos de que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes y fariseos acusaban a Jesús en ese momento, ¿verdad? Y vemos que estaban temerosos, pues recordaban las palabras que el Señor Jesucristo dio en vida, diciendo que al tercer día de su muerte resucitaría. Tal fue el grado de temor que el ejército romano aseguró la tumba de Jesús lo mejor que podía, con una guardia entera, una piedra de varias toneladas y su sello romano. Sello que en aquel entonces era muy significativo, pues aquel que lo removiese sufriría a manos de este cruento imperio la muerte. Este sello, por tanto, representaba toda la autoridad y el poder del imperio romano. Para entonces, quizás para los discípulos y seguidores de Jesús, muchos podrían haber perdido la esperanza, pues para un hombre común y corriente, la muerte significaba el fin de su historia. Los guardias romanos acampaban muy seguros de sí, pues pensaban que no había poder alguno que quitara el sello de la tumba de Jesús. Y si pensamos un poco más a fondo, podría sonar lógico. ¿Quién se atrevería a desafiar al ejército y imperio más poderoso del mundo? Mas, para sorpresa de todos, al tercer día, algo interrumpió su tranquilidad. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 1 al 6, dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección del Maestro también vemos que fue un fenómeno, un hecho increíble. La tierra tembló al sentir el poder de su Creador plasmado en la resurrección. Un solo ángel del Señor tuvo la fuerza de remover la piedra y el sello que tapaban la tumba, cosa que al ejército romano tomó una guardia entera. Para los soldados, para sus enemigos del Señor Jesús, nada hubo que hacer. La grandeza del Todopoderoso que rodeaba tal acontecimiento solo ocasionó que ellos quedaran como muertos. Todas estas acciones, ¿verdad?, realizadas por los adversarios del Señor, solo acentuaron más su inminente victoria. Cristo venció. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 1 versos 17b al 18, cuando Juan contempló su majestad: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ni la muerte ni sus enemigos pararon la muerte, la victoria que tuvo el Señor sobre la muerte. En todas las sagradas escrituras, ¿verdad?, se prometió que Dios, sí, vencería a Satanás, lo cual lo hizo Jesucristo en el poder de su resurrección. Tenemos a un Dios vivo que no se quedó en la tumba. Jesús dijo que resucitaría y así lo hizo. Esto nos garantiza que todo lo que Jesús dijo es verdad. Este hecho lo comprueba. También nos garantiza que como dijo, se hará. Es decir, que sus promesas el Señor las cumplirá. Tengamos fe y confiemos en todas las promesas plasmadas en las Sagradas Escrituras, porque si venció a la muerte, ¿qué será imposible para Él? La resurrección ha sido un hecho único en la historia de la humanidad. Tan es así que a muchos les parece increíble y no creen que esto haya sido posible. Sin embargo, y para gozo de nosotros, para el Señor no existe límite alguno y ni la muerte fue capaz de detener su victoria. No temamos entonces nosotros a la muerte, ni al diablo, ni a alguna circunstancia que nos rodee, porque Cristo ya los venció. El Evangelio de Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza de un cristiano. No solo que Dios nos guardará en la enfermedad o de los problemas, ¿sí?, aunque ya vimos que Él lo puede hacer. Pero si no fuese así, aunque no fuese así, sabemos por el poder de su resurrección que esta vida para nosotros no lo es todo. Nuestro vivo gozo, nuestra alegría verdadera se encuentra a que en el día de mañana, cuando fallezcamos, nuestros días no terminarán, porque también habremos de resucitar, como Jesús fue resucitado y levantado de los muertos. La alegría continúa cuando sabemos que no seremos levantados para condenación, sino para la vida eterna, para encontrarnos con nuestro Creador y ver al Maestro cara a cara. Muchas cosas en el momento nos pueden aterrorizar en esta tierra, pero nadie tiene el poder de quitarnos la vida espiritual, porque la vida se encuentra en Cristo. Nuestra esperanza no está basada en una leyenda o en un mito, como muchos osan llamarle a este hecho maravilloso, sino en una victoria tangible, en un hecho magnífico que marcó en dos la historia de la humanidad, como es la indudable victoria del Rey.
Para ir finalizando, nos podemos preguntar nosotros, ¿qué pasó con este Mesías que se profetizó rescataría al pueblo de Israel y gobernaría con toda poder y autoridad en esta tierra si no lo hizo? ¿Se quedará así? Con todo el gozo de mi corazón, podemos decir que no, que esta historia no ha terminado. Tú y yo podemos creer o no creer en lo escrito en la Biblia, pero jamás podremos negar lo que ya ocurrió y lo que sigue ocurriendo. De la misma manera en que los judíos, los fariseos, los sacerdotes no creyeron y tacharon de mentiroso a Jesús. Ellos no creyeron en lo que él decía. Sin embargo, no pueden negar que al tercer día de su muerte Cristo resucitó. De la misma manera, tú y yo podemos aceptar o no lo que dicen las escrituras que ocurrirá, o lo que dice que tenemos que hacer pero que desobedecemos, o que Cristo salva y nosotros no lo sabemos, no lo creemos. Lo podemos aceptar, pero no podemos negar que es así, porque lo que el Señor dice se cumple, lo que el Señor profetiza, así se hará. Nosotros podemos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón o dejar de lado su salvación. Sin embargo, no podemos evitar que lo que Él dijo se cumpla. Y esto lo digo porque la Biblia lo dice claramente: Jesús regresará. Juan describe este hecho en un verso en Apocalipsis en el que describe claramente lo que todos veremos algún día y que ya no está tarde de suceder. Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 16 dice la escritura: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, aquí está la iglesia, todos aquellos que hemos aceptado su salvación, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida, Jesús ya no vendrá como el Cordero inmolado, con gracia o sin decir una sola palabra, ¿verdad? Sino como un rey coronado en majestad y con toda la autoridad del Todopoderoso. Tal que lo describe en Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, ¿verdad? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La segunda venida de Cristo es un hecho inminente, es un hecho que no podemos negar, porque todo lo que Él dijo se está cumpliendo. Jesús vendrá para juzgar a las naciones y destruir por completo el mal. Este día para muchos será demasiado tarde. Si estamos en esta situación, reflexionemos en esto. Dios dijo que Jesús vendría y vino. Dijo Jesús que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Venció lo que para un hombre común y corriente era imposible. Jesús ya venció. La victoria es suya y nada ni nadie se la puede arrebatar. Este mismo Jesús dijo que regresaría, y nosotros por fe sabemos que va a regresar. Crea quien lo crea. La palabra de Dios es viva y verdadera y se cumplirá tal cual Él la dijo. Dicho lo anterior, es hora de que nos preguntemos de qué lado de la historia queremos estar.
de los que aceptan, alaban y se alegran en la victoria del Señor, o de aquellos que rechazan su victoria y permanecen en el mundo en contra del vencedor y Rey del universo. Si aún no tenemos a Jesús con nosotros, el día de salvación es hoy. Aún estamos a tiempo de entregarle nuestra vida y de creer que Él vino para entregar su vida por nosotros, los pecadores. Si es así, tengamos en nuestro corazón la victoria del Señor y contemplemos en nuestra vida la grandeza del Todopoderoso. 1 Timoteo capítulo 1 verso 17 dice así: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy no quiero ir sin despedirme de ti con la hermosa bendición bíblica que dimos desde el primer video, porque con todas las cosas que hemos aprendido hasta el día de hoy, podemos comprender ya mejor su significado. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.